Nunca imaginé que mi hogar guardaría secretos tan profundos. Hola, me llamo Laura Morales, tengo 32 años. Mi vida siempre ha girado entre el fútbol, el trabajo y la espera constante. Mi marido, Javier, es árbitro en las ligas europeas, y su agenda apenas nos deja tiempo juntos. Hoy partió hacia Alemania para un viaje de trabajo que durará 2 semanas, dejándome sola en nuestro piso del 14º piso en un edificio moderno del barrio de Chamartín, en Madrid. Cuando la puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, sentí una mezcla de vacío y, curiosamente, un extraño alivio. Solo quedaba el silencio, el bullicio lejano de la ciudad y mi fiel compañero, un enorme mastín español llamado León. Siempre alerta, inteligente y protector, se sentó junto a la puerta, como si custodiara mis pensamientos más que el acceso al apartamento. Me dirigí al salón y encendí una luz cálida y tenue. Las luces de Madrid brillaban a través de las ventanas, reflejándose como estrellas en un mar oscuro. Me serví un vaso de agua, pero en lugar de beberlo, simplemente apreté el vidrio frío con la palma de mi mano. En noches como esta, la soledad se siente más intensa, como un peso que se instala en el pecho. León se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Su presencia siempre ha sido como un ancla para mí. Bajé la mano y acaricié su espeso pelaje. Otra vez solos, amigo, susurré. Él emitió un gruñido bajo, no amenazante, sino como una respuesta. A veces, estoy segura de que entiende cada palabra. Salimos al balcón. A nuestros pies, Madrid se extendía como un océano de luces infinitas, historias humanas en movimiento. Respiré el aire frío de la noche y, de repente, sentí una presencia. No venía del ruido de la calle ni de las ventanas vecinas, sino de algún lugar dentro del apartamento. Me giré, León estaba en la puerta, orejas erguidas, atento. Esa noche decidí acostarme temprano, pero el sueño no llegaba. Afuera, el viento susurraba, y en el hueco del ascensor resonaban chirridos metálicos. Tenía la sensación de que alguien caminaba por el pasillo, sus pasos retumbaban contra las paredes. Desde que nos mudamos a este edificio, he escuchado sonidos extraños. Javier dice que es solo la casa que respira, nueva y de estructura sólida. Pero cuando él no está, esa respiración se vuelve presencia. Una madrugada, cerca de las 2, León saltó y ladró hacia la cocina. Su pelaje se erizó. Encendí la luz, nada. Solo las cortinas se movían levemente, como si alguien hubiera pasado rozándolas. Tranquilo, murmuré, probablemente es el aire. Pero él no se calmaba. Entonces, vi algo en el suelo, una fotografía antigua, en blanco y negro, amarillenta, como si alguien la hubiera deslizado bajo la puerta. En ella aparecían un hombre y una mujer en el balcón de nuestro piso, con un perro muy parecido a León entre ellos. La foto debía tener, al menos, 30 años. Mi corazón latió con fuerza. En el reverso, con letras temblorosas, estaba escrito, cuídalo. Él recuerda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Una broma de mal gusto? ¿O un vestigio de los antiguos inquilinos? Pero, ¿cómo podía coincidir hasta el más mínimo detalle, incluso la reja del balcón? Desde esa noche, todo cambió. León comenzó a mostrarse más nervioso, incluso asustado, algo que jamás había visto en él. No se apartaba de mí, especialmente durante la noche. A veces despertaba y lo encontraba mirándome con una tristeza ancestral en sus ojos. Y entonces llegaron los sueños. 2 semanas de silencio y sombras en mi apartamento de Madrid. Hola, soy Laura Morales, tengo 32 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Cuando Javier se fue a Alemania, dejándome sola con León, mi mastín español, no imaginaba que esa ausencia iba a abrir una puerta a lo desconocido. La soledad se instaló como una sombra que se movía entre las paredes de nuestro piso en Chamartín. Aquella noche, después de que León comenzara a ladrar hacia la cocina sin motivo aparente, decidí que necesitaba entender qué estaba pasando en casa. No era solo la extraña foto que encontré bajo la puerta, ni los ruidos que el edificio supuestamente respiraba. Era algo más profundo, algo que parecía estar vivo y observándonos. Pasé horas navegando por internet, buscando la historia del edificio y su pasado.
Descubrí que nuestro piso estaba construido sobre una antigua finca que, antes de la Guerra Civil, perteneció a una familia llamada los González. Tenían una hija llamada Sofía, una joven apasionada por la esgrima y los animales, especialmente por un mastín español blanco que se llamaba León. El detalle me heló la sangre, el nombre de su perro era el mismo que el de mi compañero ahora. Según los documentos, Sofía desapareció misteriosamente durante la guerra, junto con su perro. Nadie supo más de ellos. Era como si se hubieran esfumado en el aire. Esa noche, mientras León se acurrucaba a mis pies, sentí que algo me estaba llamando desde el pasado, algo que no quería dejarme ir. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y curiosidad. León se volvió más protector que nunca, siempre a mi lado, vigilando cada rincón. En más de una ocasión, lo vi mirar fijamente hacia la ventana del balcón, como si esperara a alguien o algo que no estaba allí. Yo también empecé a notar sombras que se movían sutilmente en el reflejo del cristal, figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Sentía que el apartamento ya no era solo un lugar donde vivir, sino un espacio atravesado por ecos antiguos, por memorias que se negaban a morir. Intenté hablar con Javier, pero no conseguía contarle todo sin parecer paranoica. Él siempre estaba demasiado concentrado en su trabajo para prestar atención a mis palabras. Una noche, agotada y sin poder dormir, me recosté en el sofá con León a mi lado. Cerré los ojos y me dejé llevar por un sueño intenso. Estaba en el balcón, bajo un cielo gris, y frente a mí apareció una mujer con una falda larga y oscura, sus ojos profundos y tristes me miraban fijamente. A su lado, un mastín blanco con ojos ámbar como los de León me observaba con una mezcla de calma y advertencia. «Cuida de él», me dijo la mujer con voz firme, «él te ha elegido, pero tú también debes proteger lo que guarda». Desperté sudando, con el corazón acelerado, y León estaba despierto, alerta, mirando hacia la puerta. Desde entonces, supe que esta historia no era solo un recuerdo olvidado, sino un lazo que me unía a algo mucho más grande. La casa ya no era solo mi refugio, sino un misterio que debía desentrañar. Y en cada rincón, sentía que algo esperaba, vigilaba y recordaba. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Y qué esperaba de mí? El misterio de la casa antigua revivía con cada sombra en mi balcón. Soy Laura Morales, 32 años, atrapada entre el presente y un pasado que insiste en volver. Desde aquella noche en la que soñé con la mujer de falda larga y el mastín de ojos ámbar, no pude evitar sentir que mi vida estaba cambiando de forma irreversible. Los días en el apartamento de Chamartín se llenaron de pequeños detalles inquietantes, susurros apenas audibles, puertas que se cerraban solas y la sensación constante de ser observada. León, mi mastín español, parecía más que nunca un guardián, respondiendo a presencias invisibles con gruñidos profundos y una vigilancia implacable. La historia de la familia González, esa familia desaparecida durante la guerra, se convirtió en una obsesión para mí. Visité la biblioteca municipal y rebusqué en archivos antiguos, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo que estaba pasando en nuestro hogar. Descubrí que Sofía González, la joven deportista que amaba la esgrima, había sido una figura enigmática en el barrio a principios del siglo pasado. Se decía que tenía una conexión especial con su mastín León, que la protegía de cualquier peligro. Mientras más leía, más sentía que esa historia se entrelazaba con la mía de manera inexplicable. La foto encontrada bajo la puerta era solo la punta del iceberg. La casa susurraba secretos mientras la noche envolvía Madrid. Soy Laura Morales, tengo 32 años, y no sabía que mi vida estaba a punto de cruzar un umbral invisible hacia lo desconocido. Aquella noche, después de descubrir la caja con la fotografía y la inscripción, sentí que ya no podía ignorar lo que sucedía en nuestro apartamento de Chamartín. Me preparé para dormir, pero la inquietud no me dejaba en paz. León, mi mastín español, permanecía a mi lado, sus ojos color ámbar brillaban en la penumbra como guardianes de un secreto antiguo. Al acostarme, cerré los ojos esperando que el sueño me llevara lejos, pero en su lugar, me encontré de nuevo en aquel balcón de tiempos remotos. El viento frío acariciaba mi rostro mientras la mujer de falda larga y oscuro abrigo aparecía a mi lado. Sus ojos, intensos y llenos de tristeza, me miraban con una mezcla de súplica y advertencia. «Debes protegerlo», susurró con voz firme. «Él guarda algo que trasciende el tiempo, y tú has sido elegida para continuar su historia».
Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. León estaba inquieto, levantó la cabeza y comenzó a emitir un suave gruñido hacia la puerta del balcón. Me levanté y abrí la ventana. La noche madrileña estaba envuelta en una fina neblina que difuminaba las luces de la ciudad, dándole un aire misterioso y onírico. Desde ese momento, algo cambió en la atmósfera del apartamento. Los sonidos extraños se intensificaron, crujidos, susurros apenas audibles, y una sensación constante de que alguien o algo habitaba junto a nosotros. Sin embargo, no había señales visibles de intrusos, solo una presencia intangible que León parecía percibir mejor que yo. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Contacté con Marta, una amiga que trabaja como investigadora de fenómenos paranormales en Madrid y que siempre se ha mostrado escéptica pero abierta a lo inexplicable. Le conté lo que me estaba ocurriendo, desde los ruidos hasta la foto antigua y los sueños inquietantes. Marta me escuchó atentamente y, tras un largo silencio, me propuso que visitáramos juntos el edificio antiguo sobre el que se levantaba nuestro piso. Creía que podría haber alguna explicación histórica que diera sentido a estas manifestaciones. Además, quería examinar el medallón que León llevaba siempre colgado en el collar, que parecía ser una pieza clave en todo esto. Esa misma tarde, nos dirigimos al archivo municipal, donde revisamos planos y documentos antiguos del barrio. Descubrimos que el edificio había sido levantado sobre una antigua finca que perteneció a la familia González, desaparecida durante la guerra, tal como yo ya había sospechado. Pero había algo más. Entre los registros encontramos relatos de vecinos que hablaban de apariciones y sucesos extraños relacionados con la finca, especialmente en noches de niebla. Marta estaba intrigada y me aseguró que haríamos una visita nocturna para intentar captar cualquier fenómeno. Mientras tanto, me recomendó mantener a León cerca y evitar estar sola en el apartamento durante la noche. Aquella noche, mientras Javier seguía lejos y el reloj avanzaba lento, me sentía atrapada entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. León permanecía a mi lado, su respiración profunda y tranquila era el único consuelo en medio de un mar de dudas. El apartamento ya no era solo un hogar, sino un enigma que me desafiaba a descubrir sus secretos. Y yo estaba decidida a hacerlo, aunque no sabía a qué precio. La noche en Madrid se volvió un escenario de susurros y sombras que no podía ignorar. Soy Laura Morales, tengo 32 años, y esa noche supe que no habría vuelta atrás. Mientras Javier seguía en Alemania, yo me preparaba para enfrentar aquello que acechaba en nuestro apartamento, junto a León, mi mastín español, que parecía comprender más de lo que yo podía imaginar. El reloj marcaba las 10 cuando Marta llegó a casa con su equipo, una grabadora, una cámara térmica y algunas luces infrarrojas. Su mirada, mezcla de escepticismo y curiosidad, me dio un poco de tranquilidad. No estaba sola en esta investigación. Comenzamos la noche en el salón, donde había sentido la mayoría de las presencias. Apagué las luces y encendí solo la tenue luz de una vela. León se tumbó a mis pies, vigilante, mientras Marta preparaba sus aparatos. La atmósfera se volvió densa, el silencio era casi palpable. De repente, la grabadora comenzó a captar sonidos que no podíamos explicar, susurros apenas audibles, un murmullo que parecía pronunciar palabras entrecortadas. Marta se acercó a mí con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo oyes?, susurró, señalando la grabadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, León se levantó bruscamente, erizando el pelaje y mirando hacia la puerta del balcón con intensidad. Se puso en guardia, como esperando que alguien entrara. Decidí seguir su mirada y abrí la puerta que daba al balcón. La noche madrileña estaba cubierta por una niebla ligera que envolvía las luces lejanas en un halo misterioso. De repente, una figura apareció entre la bruma, una mujer con falda larga y abrigo oscuro, exactamente como en mis sueños. Mi corazón se aceleró, Marta también la vio y jadeó sorprendida. La mujer no habló, solo nos miró fijamente, con unos ojos profundos y tristes que parecían contener siglos de historia. Después de unos segundos que parecieron eternos, la figura se desvaneció entre la niebla. Volvimos al interior, la adrenalina aún corriendo por mis venas. Marta revisó la grabadora y reprodujo el fragmento con la voz apenas audible. Parecía decir: cuida de León, protege su memoria. No podía creerlo. Todo encajaba,
la foto, el medallón, los sueños y ahora esta manifestación tangible. La conexión entre León y aquella mujer del pasado era real, y yo estaba en medio de ese vínculo. Pasamos el resto de la noche capturando imágenes y sonidos. En un momento, la cámara térmica mostró un aumento de temperatura en el balcón, justo donde había aparecido la figura. Era como si ese espacio guardara una energía que no quería ser olvidada. Al amanecer, agotadas pero llenas de preguntas, Marta y yo acordamos continuar con la investigación. Yo sabía que Javier tendría que enterarse, aunque no sabía si estaría preparado para creerlo. León, por su parte, volvió a acostarse a mis pies, tranquilo pero vigilante. Su mirada me decía que este no era solo un perro, sino un guardián que llevaba consigo una historia que yo debía proteger. Mientras el sol se asomaba sobre Madrid, sentí que algo dentro de mí había despertado. El pasado estaba vivo, y yo formaba parte de él. Pero aún quedaban muchas sombras por descubrir, y no sabía si estaba lista para enfrentarlas todas. Nunca imaginé que la historia de un perro pudiera cambiar mi vida para siempre. Soy Laura Morales, tengo 32 años. Desde que Javier, mi marido, partió a Alemania por trabajo, he vivido días llenos de misterio y extrañas presencias en nuestro piso en Chamartín, Madrid. León, mi majestuoso mastín español de pelaje blanco y ojos ámbar, se ha convertido en mi único compañero constante, pero también en el vínculo con un pasado que se resiste a quedar en el olvido. Después de aquella noche en la que Marta y yo presenciamos la aparición de la mujer en la niebla, me costaba procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que un perro y yo estuviésemos en medio de un secreto tan profundo? La sensación de que algo más grande nos envolvía era innegable. Pasaron los días y, aunque intenté mantener la rutina, la atmósfera en el apartamento se volvió cada vez más tensa. León se mostraba inquieto, especialmente cuando nos acercábamos al balcón, donde sentíamos la presencia de aquella mujer del pasado. Su mirada, a veces, parecía buscar algo invisible para mí. Una tarde, mientras organizaba el salón, encontré escondido detrás de un viejo cuadro un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Su interior estaba lleno de anotaciones manuscritas, dibujos y fechas que parecían relatar la vida de Sofía González, la joven desaparecida de la familia que vivió en nuestra finca décadas atrás. Leí con atención cada página, descubriendo que Sofía hablaba en ellas de su amor por León, su mastín, y de un secreto que debía proteger a toda costa. Se refería a un medallón que contenía un mensaje oculto, y que había pasado a ser el símbolo de su vínculo con el animal. Pero también mencionaba la presencia de una sombra que había amenazado su vida y la de su perro, una sombra que parecía querer borrar su historia. Mientras leía, León se acercó y apoyó su enorme cabeza en mis rodillas, como si comprendiera que ese cuaderno era la clave que estábamos buscando. Sentí una conexión profunda entre nosotros, como si sus ojos ámbar guardaran recuerdos que yo aún no podía alcanzar. Esa noche, decidí llamar a Javier. Le conté todo lo que había descubierto, desde la aparición hasta el cuaderno y la extraña relación entre León y la mujer del pasado. Él escuchó en silencio, incrédulo pero preocupado. Laura, cariño, dijo finalmente, debemos estar juntos para entender esto. No puedo quedarme mucho tiempo más fuera. Prometo volver pronto. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no estaría sola, miedo porque sabía que lo que nos esperaba era mucho más grande de lo que imaginábamos. Mientras colgaba, León se levantó y caminó hacia el balcón, mirando hacia la ciudad con una expresión que parecía contener siglos de historia. Me pregunté qué recuerdos guardaba en su alma y qué papel debía jugar yo en esta historia que se repetía en el tiempo. La vida parecía haberse detenido en un instante entre el pasado y el presente, y yo estaba en medio de esa línea invisible. ¿Sería capaz de proteger a León? ¿O el misterio nos arrastraría hacia un destino del que no habría retorno? Nunca imaginé que la verdad oculta tras una fotografía antigua desataría un peligro inimaginable. Soy Laura Morales, tengo 32 años, y justo cuando Javier regresaba de su viaje a Alemania, la historia que creía conocer dio un giro inesperado que cambió todo. Pensaba que con su vuelta podría encontrar calma, pero la realidad fue muy distinta. Una tarde, mientras revisaba el cuaderno de Sofía González, recibí una llamada inesperada de Marta. Su voz estaba tensa, casi alarmada. Laura, necesito que vengas rápido a tu casa.
He detectado algo extraño en las grabaciones de la noche pasada. Algo que no habíamos notado. Corrí a casa con León a mi lado, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Marta me esperaba con su equipo preparado. Reprodujo un segmento de la grabadora donde escuchamos claramente una voz masculina, profunda y grave, que no habíamos oído antes. «Devuélveme lo que es mío», decía la voz, seguida de un gruñido que parecía salir de las profundidades. León se puso tenso, mostrando los dientes, pero sin ladrar. Era como si reconociera ese sonido. Esa noche, la atmósfera en el apartamento era opresiva. Javier, Marta y yo intentábamos entender lo que estaba pasando, pero la sensación de peligro se hacía cada vez más palpable. Decidimos que íbamos a investigar más a fondo la historia de la familia González. Al día siguiente, en la biblioteca, descubrimos que el patriarca de la familia, don Emilio González, había sido un hombre obsesionado con proteger un objeto misterioso que, según rumores, guardaba un poder oculto. La leyenda decía que aquel objeto había sido robado durante la guerra, y que un oscuro espíritu lo buscaba para recuperar lo que consideraba suyo. Mientras leía aquel relato, sentí que el aire se volvía pesado. En ese instante, recibí un mensaje de Javier: «No estoy seguro de que debamos seguir adelante. Esto es más grande de lo que pensábamos». Pero era demasiado tarde para detenernos. Aquella noche, mientras nos preparábamos para grabar nuevamente, una sombra apareció en el pasillo. León se lanzó hacia ella, rugiendo ferozmente, pero la figura desapareció en un suspiro de viento. Marta, Javier y yo nos quedamos paralizados. Sabíamos que no estábamos solos, y que aquello que buscaba recuperar el objeto perdido estaba cada vez más cerca. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y supe que la historia de Sofía, León y la familia González no era solo un recuerdo, era una amenaza viva que había despertado con nuestra curiosidad. ¿Qué sería de nosotros si no logramos proteger ese secreto? ¿Podría León, con su legado ancestral, detener lo que se avecinaba? La batalla entre pasado y presente apenas comenzaba, y yo estaba en el centro de la tormenta. Nunca imaginé que la sombra del pasado pudiera acecharme dentro de mi propio hogar. Soy Laura Morales, 32 años, y justo cuando creía que la amenaza se mantenía a distancia, la oscuridad se infiltró en nuestro apartamento en Chamartín con una fuerza aterradora. La figura que apareció aquella noche no era solo un espectro, era un recordatorio vivo de que habíamos desenterrado algo que no debíamos. Después del encuentro con la sombra en el pasillo, Javier, Marta y yo decidimos que era hora de enfrentar la verdad de una vez por todas. Reunimos todos los documentos, fotografías, el cuaderno de Sofía y el medallón que León llevaba siempre colgado. Había algo en ese medallón, una inscripción oculta, que creíamos podría ser la clave para detener la oscuridad que nos perseguía. Mientras Marta examinaba el medallón con una lupa especial, Javier y yo nos quedamos en silencio, sintiendo la tensión en el aire. De repente, León comenzó a gruñir, mirando hacia la puerta del balcón. Sentí un escalofrío y me giré justo a tiempo para ver cómo una figura oscura, casi etérea, cruzaba lentamente el umbral. El aire se volvió frío, y una voz susurrante llenó la habitación: «Devuélveme lo que es mío, o enfrentarás las consecuencias». Intenté avanzar, pero mis piernas temblaban. Javier intentó encender la luz, pero todo quedó sumido en la penumbra, como si la oscuridad misma absorbiera la luz. León se interpuso entre nosotros y la sombra, con una valentía que me conmovió profundamente. En ese instante, Marta logró enfocar una luz sobre el medallón, y una inscripción oculta se iluminó: «Protector eterno, guardián del pasado». La sombra retrocedió, emitiendo un lamento que resonó en mis huesos. Parecía que el medallón era la barrera que mantenía a raya aquella presencia. Pero sabía que no sería suficiente por mucho tiempo. Javier, con voz firme, me tomó de la mano. «Laura, debemos encontrar la forma de devolver ese objeto a su lugar original, donde comenzó todo. Solo así podremos romper este ciclo». La idea de regresar al antiguo terreno donde se levantaba la finca González me llenó de miedo y esperanza a partes iguales. ¿Qué nos esperaba allí? ¿Seríamos capaces de enfrentar lo que la historia había enterrado? León se acercó y apoyó su cabeza en mi mano, como dándome fuerza. En sus ojos ámbar vi la determinación de un guardián que había vivido muchas vidas.
La batalla entre la luz y la sombra estaba lejos de terminar, pero sentí que estábamos un paso más cerca de la verdad. El misterio se profundizaba, y yo sabía que pronto tendríamos que enfrentarnos a nuestro destino en aquel lugar donde todo comenzó. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en una batalla entre el pasado y el presente, donde cada sombra ocultaba un peligro mortal. Soy Laura Morales, 32 años, y mientras la noche envolvía Madrid, la tensión en nuestro apartamento alcanzaba un punto inimaginable. La sombra que nos acechaba parecía crecer con cada momento, como si la historia misma se levantara para reclamar lo que le pertenecía. Después de descubrir la inscripción oculta en el medallón, supe que la clave para romper el ciclo estaba en devolverlo al lugar donde todo comenzó, la antigua finca González, ahora un terreno abandonado en las afueras de Madrid. Javier, Marta, León y yo nos preparamos para ir, conscientes de que esta sería una confrontación decisiva. Al llegar al lugar, la niebla cubría el terreno, dando al bosque un aire fantasmagórico. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas bajo nuestras botas y el respiración profunda de León, siempre alerta. La atmósfera estaba cargada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nos acercamos a una antigua construcción semiderruida, cubierta de yedra y sombras. Allí, enterrado bajo una losa de piedra, encontramos un pequeño cofre de madera. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba el medallón de mi cuello y lo colocaba dentro. En ese instante, un viento helado nos envolvió, y la sombra apareció de nuevo, más grande, más oscura, con ojos brillantes como carbones encendidos. Rugió un sonido que estremeció la tierra y nos lanzó un desafío silencioso. León avanzó con valentía, protegiéndonos, mientras la sombra se disolvía lentamente en el aire, liberando una luz tenue que comenzó a expandirse por todo el lugar. Sentí un alivio inmediato, como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, una voz susurrante emergió del viento. Esto no es el fin. El legado continúa. En ese momento, comprendí que la historia que nos había unido a León, a la sombra y a mí, era solo el comienzo de un ciclo que se repetiría, una batalla eterna entre la memoria y el olvido. Mientras regresábamos a casa, sentí en el pecho una mezcla de triunfo y temor. El medallón había sido devuelto, pero la sombra de aquel pasado aún habitaba en algún rincón, esperando el momento para regresar. León, con su mirada profunda, parecía saber más de lo que decía. Su presencia era un recordatorio constante de que no estábamos solos, y que el vínculo entre nosotros trascendía el tiempo. Nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Estábamos atrapados en una historia más grande, un misterio que seguía vivo y que quizás algún día tendría que ser enfrentado de nuevo. ¿Estábamos preparados para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría. Nunca pensé que el final sería solo el principio de un enigma aún más profundo. Soy Laura Morales, 32 años, y aunque logramos devolver el medallón a su lugar en la antigua finca González, la sensación de alivio fue efímera. La noche que siguió a nuestra visita estuvo teñida de un silencio inquietante, como si la ciudad misma contuviera el aliento esperando algo más. En el apartamento de Chamartín, León descansaba a mis pies, pero sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que nunca había visto. Era como si su alma guardara secretos que aún no podía comprender. Me acerqué al balcón y miré hacia las luces de Madrid, preguntándome qué misterios aún permanecían ocultos entre las sombras. De repente, en el reflejo del cristal, vi una figura que no era mía. Una mujer vestida con una falda larga y oscura, con ojos profundos que parecían atravesar el tiempo. Parpadeé, y desapareció, pero la sensación de que alguien nos observaba persistió. Durante los días siguientes, intenté retomar la normalidad, pero la atmósfera en el apartamento había cambiado. Pequeños detalles me recordaban que no éramos simples habitantes de aquel lugar, éramos parte de una historia que seguía viva. León comenzó a actuar de manera extraña, a veces mirando fijamente a un punto vacío, como si escuchara voces que yo no podía oír. Una noche, desperté al sentir su respiración caliente en mi cuello y su mirada fija en la oscuridad de la habitación. Fue entonces cuando comprendí que el ciclo no había terminado. La historia de Sofía, la sombra y León era un lazo eterno, un pacto silencioso entre el pasado y el presente que nos unía para siempre. No sé qué nos deparará el futuro, ni qué secretos aún aguardan en las sombras de Madrid. Pero sé que no estoy sola.
León es mi guardián, mi vínculo con esa memoria ancestral que me protege y me guía. Y ahora, mientras la ciudad duerme bajo un manto de estrellas, siento que algo nuevo está por comenzar. Algo que solo el tiempo revelará. ¿Estás lista para descubrirlo conmigo? Porque esta historia, mi historia, apenas acaba de empezar.